Casa de Gobierno. La portavoz Hoy mismo, en las próximas horas, una denuncia penal contra el gerente general de la empresa Edesur y todos los miembros de su directorio por malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas. Esta es una denuncia penal que correrá en los fueros correspondientes y va a ser debidamente justificada por lo que está sucediendo en los últimos días. También está avanzando el informe del ENRE que pone de manifiesto todas aquellas puntos que puedan ser causales para que se le quite la concesión a la empresa Edesur. Este es un trámite que se está haciendo con el debido cuidado y que se va a hacer a través de los organismos correspondientes para cuidar los intereses también del Estado argentino, porque de la forma en la cual fueron hechas las privatizaciones allá a finales de los 90 y que le dieron a Edesur la concesión del servicio eléctrico por 100 años, no por 100 años, implica que puede ser un perjuicio para el Estado tomar alguna decisión sobre este tema por los organismos internacionales que pueden intervenir. Entonces, para cuidar que no haya un perjuicio sobre el Estado, una vez que esté el informe completado del ENRE, que se comprometió a hacerlo dentro de los próximos 90 días, y ya sea a través del Congreso de la Nación o a través de los organismos correspondientes, el Estado evaluará la quita de concesión para la empresa Edesur. Esto con respecto a lo que está sucediendo y que es público y notorio, que es que hay usuarios, 75.000 usuarios en las últimas semanas, sobre todo que tuvieron cortes extendidos, no solo que tuvieron cortes de luz, sino que también estos se extendieron en el tiempo, y la verdad es que la empresa ya a esta altura del partido no puede alegar nada porque es la única empresa a la que le está pasando esto. No es que sucede lo mismo con otras compañías, y además, son las mismas empresas que tuvieron las tarifas dolarizadas, que tuvieron un aumento de tarifas del 3.000% durante el gobierno de Mauricio Macri, que nunca, sin embargo, realizaron las inversiones que tenían que realizar. Esto sucede en un momento en el que algunas voces se empiezan a alzar desde algunos sectores políticos diciendo que el Estado no se haga cargo de nada, de ningún servicio, de ninguna prestación, que deje todo en manos de los privados, y en algunos casos vemos cuáles son las consecuencias de las privatizaciones como se llevaron adelante en manos del neoliberalismo hacia el final de la década de los 90. Así que quería comenzar con esto y ahora voy con las preguntas de ustedes que tengo aquí el listado. Comenzamos con Gustavo Aguarab, FM Andina. Gustavo, buenos días. Muy buenos días, Gabriela. ¿Cuál es el estado del presidente de salud y cuál es la respuesta del gobierno luego de conocida la inflación 6,6? Una de las dos, Gustavo, hagamos una por colega. Bueno, ya las dije las dos. Bueno, elija una. Me ponen un aprieto porque ¿cómo no voy a preguntar por la salud del presidente? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y también por la inflación 6,6. Seguramente otro de sus colegas lo va a preguntar. La salud del presidente se informa a través de los partes médicos, como todas las cuestiones de salud, sobre todo en el caso del presidente, que son cuestiones sensibles y cuestiones de Estado. Así que ustedes tienen los dos partes médicos que se dieron, que indican que el presidente tuvo un dolor lumbar, fue llevado para hacerse sus estudios correspondientes y le indicaron que tiene que tener una pequeña intervención que va a suceder en las próximas horas, hoy mismo o mañana. Mientras tanto, está llevando adelante su agenda en la residencia de Olivos, y cuando se decida el horario y la forma de la intervención que tiene que ser llevada adelante, se les va a comunicar también por otro parte médico como los que fueron recibiendo. Muchas gracias, Gustavo. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Buen día, Gabriela, ¿cómo le va? Bueno, quiero retomar la pregunta sobre su introducción, aclarada la posición del gobierno en torno al accionar de la empresa Edesur y en especial a la falta de inversiones. Le quiero preguntar qué asidero se le da a la falta de actualización tarifaria, y si el gobierno insiste en este formato de regulación en el precio del servicio. Y una aclaración final, usted decía que es la única empresa de Edesur que tiene problemas. Edenor tuvo que recurrir al mercado para financiar la operatoria. Sí, pero Edenor recurrió al mercado para financiar la operatoria, pero Edesur tiene usuarios sin luz 75.127, algunos con mucho tiempo, y Edenor tuvo algunos cortes relativos en no más de 6.000 usuarios, con lo cual financien la operatoria como financien la operatoria, lo importante es que le llegue el
servicio al usuario, y en este caso nos parece que hay una diferencia notable en cómo está llegando en un caso y en el otro. Mire, la verdad es que decían lo mismo y durante el macrismo se aumentaron 3.000% las tarifas y evidentemente eso no les alcanzó para poder usar eso para invertir. Durante muchísimo tiempo las tarifas estuvieron dolarizadas y eso tampoco les ayudó, evidentemente, a invertir. Las empresas generan ganancias, las empresas no tienen problemas para invertir, las empresas toman decisiones empresarias, que en este caso tienen que ver con no invertir o no llevar adelante las tareas de mantenimiento que tienen que llevar adelante o no tener los recursos, la capacidad, por las razones que fueran, económicas, de gestión o de lo que fuera, de poder resolver las contingencias, que también otras de las cosas que está marcando el informe del ENRE que estamos viendo en este caso. Así que todo esto va a estar muy claro y muy explicitado cuando tengamos el informe de la auditoría que está llevando adelante el ENRE por indicación del ministro Massa y que comenzó hace unas semanas atrás. Muchas gracias. No es una cuestión de Estado sí o Estado no, es una cuestión de que el usuario tenga lo que tiene que tener. Muchas gracias. Nicolás Gallardo, CNN Radio. Portavoz, a su izquierda. Acá. Buenos días. Le quiero preguntar por la controversia generada en estas horas en torno a la situación de María de los Ángeles Duarte, la ex ministra ecuatoriana condenada con sentencia firme en su país por corrupción. Le quería preguntar, a partir de lo que ha expresado, de hecho lo escuchaba ayer al canciller ecuatoriano en CNN en español, si Argentina efectivamente favoreció la huida de la exfuncionaria hacia Venezuela, es decir, si hubo en este caso un trámite diplomático para su escape hacia Venezuela, y en ese marco consultarle cómo califican a la exfuncionaria. Esto implica una ruptura diplomática con Ecuador, dado la salida de ambos embajadores, en este caso ocurrido con Fuchs en Ecuador, como así también su par aquí en Argentina. Gracias. Entiendo que allí mismo el canciller ecuatoriano también dijo que las relaciones con Ecuador no están sufriendo ningún tipo de conflicto por esta situación que es puntual y que no tiene que ver con las relaciones entre los dos países, que son relaciones que todos sabemos son de cercanía, de hermandad, como con todos los países latinoamericanos. La verdad es que el tema ya había llevado un tiempo sin resolución. La Cancillería argentina había actuado ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le había pedido al gobierno de Ecuador que se resolviera esta situación. La persona que estaba en la Cancillería, en la embajada en Ecuador, estaba allí, entre otras cosas, porque su hijo es argentino, y esto entonces eso es parte de lo que le corresponde a la Argentina llevar adelante ante una petición por el estilo. Después, digo, las cuestiones de seguridad de Ecuador las maneja Ecuador y no Argentina, digamos, con lo cual ese es un tema que tendrá que responder quienes estaban a cargo de la seguridad. ¿Cómo le van a favorecer el traslado? Por favor, Nicolás, es una pregunta. Perdón, digo, ustedes pueden preguntar lo que quieran, pero por supuesto que lo que estamos... No voy a debatir, Nicolás. Muchas gracias. No, el canciller no dijo eso, pero muchas gracias, Nicolás. Mauro Rosales, de Multivisión Federal. ¿Qué tal, portavoz? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, retomando un poco la pregunta de nuestro compañero, el tema de la inflación. Se dio a conocer el día martes 6,6% del mes de febrero por parte del INDEC. ¿El gobierno considera de que puede darse la de la inflación anual del 60% por un lado? Y por el otro lado, preguntarle qué va a pasar con el tema de los precios justos, porque hay algunas complicaciones en algunas zonas del interior con respecto al faltante, al stock, a la señalética. En el día de hoy tuvimos el aumento del combustible, que también va a estar dentro de precios justos. ¿Qué va a pasar? Ayer se dio el aumento de Shell, en el día de hoy YPF. ¿Cómo va a manejar el gobierno en ese sentido? Gracias. El dato de inflación es un dato que obviamente nos parece malo, malísimo, y además que no era el esperado, así que el gobierno sigue con su compromiso firme de terminar, de avanzar en controlar los precios, en controlar la inflación, en bajar, en que vayan bajando los precios, en que vaya bajando la inflación y que no sigan aumentando los precios. Es un dato que yo les puedo dar explicaciones, pero por supuesto las explicaciones no son excusas frente a quien tiene que ir todos los días al almacén y se encontró con este aumento. Hay una explicación, la explicación es que la sequía hizo aumentar el precio de la carne, el aumento del precio de la carne, que fue de más de 20 puntos, influyó en casi un punto en la medición general de la inflación, y también de alguna manera pasó con los lácteos. Los precios que están en el régimen de precios más controlados o de precios justos no sufrieron aumento. En los precios controlados el aumento no llegó a los 5 puntos. Sí hubo, los dos aumentos que influyeron en el precio total, en el índice total fueron
Por un lado, el de la carne, que al haber aumentado más de 20 puntos, esto influyó casi un punto en el índice general, y el de las telecomunicaciones. Y ahí me permito decirles que las empresas de telefonía, las empresas de cable, las empresas de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada el precio para los usuarios, cuando está todavía vigentes las cautelares que no permiten que se aplique el decreto del Gobierno Nacional que estableció que eran servicios públicos y que por lo tanto sus precios debían ser regulados. Esa posibilidad que se le está negando al Gobierno Nacional de regular el precio de lo que son hoy servicios públicos, porque son tan indispensables para la vida cotidiana como la luz o como el gas, digo, que son los servicios de comunicaciones. Hoy el Gobierno no puede intervenir porque la justicia no le permite intervenir a raíz de las presentaciones que hicieron los grandes medios de comunicación propietarios de estas empresas. Entonces, la verdad es que ese precio, que influye también mucho en la vida cotidiana, podría estar siendo regulado por el Estado si la justicia interviniera o si las empresas de medios de comunicación dejaran de apelar a la justicia para no cumplir con un decreto del Gobierno Nacional. Dicho todo esto, la situación de la inflación es una situación que, por supuesto, el Gobierno entiende que hace muy difícil la vida cotidiana, la previsión, el estado de ánimo con respecto a cómo moverse a partir de que haya estos aumentos, y está comprometido a seguir avanzando para seguir sosteniendo los números de la macroeconomía, que hoy por hoy no indican que tuviera que haber estos niveles de inflación, porque las diferentes variables están absolutamente bajo control o contenidas, y con los programas tanto de precios controlados, de precios justos, como con todas las variables que tenga que hacer para lograr que esta situación se encauce y cambie. Muchas gracias por la pregunta. Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, retomando un poco el tema del compañero, el tema de la inflación, vemos que dentro del índice del 6,6% hay un 9,8%, casi un 10% de aumento en los alimentos. Pensando esto, digo, si el gobierno está, más allá de las variables de la sequía y otras, si está pensando o si lo está haciendo, un análisis de costos y de ganancias de las empresas alimentarias, que en muchos casos son monopólicas u oligopólicas, para saber, bueno, si en realidad hay un componente también de especulación o de ganancia extraordinaria en estos aumentos de precios. Gracias. En ese aumento que usted está diciendo, es la explicación que le di recién, influyó notoriamente el aumento de la carne y de los lácteos a raíz de la sequía. Si no, hubiera sido, y de hecho en los precios controlados o en los precios que están formando parte de las canastas que se controlan, fue de 5 puntos el aumento, con lo cual estamos viendo que ahí ese número está conformado claramente por lo que fue un aumento de 21 puntos, 22 puntos del precio de la carne, además de los lácteos, influido principalmente, no solamente por la sequía, que ustedes saben que hemos vivido una de las sequías más importantes de los últimos tiempos. El Gobierno analiza todas las variables que hay que analizar para hacer frente a la situación que entiende que es la principal preocupación de los argentinos hoy. Silvia Mercado, Radio High. Silvia. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, usted le dijo al colega Nicolás Gallardo que el gobierno argentino no tuvo ninguna responsabilidad en el escape de la ex ministra de Transporte de Rafael Correa. Sin embargo, al llegar esta señora a Venezuela, fue recibida por el embajador argentino en ese país, Oscar Laborde. Es difícil creer que no tuvo responsabilidad argentina. ¿Por qué entonces Laborde la recibió? Yo creo que él mismo explicó cuál fue la situación y le vuelvo a reiterar lo que le dije a su colega. El gobierno argentino, la Cancillería argentina no tiene que ver con las cuestiones de seguridad en Ecuador, con lo cual, como haya sucedido, es algo que nos excede absolutamente y que esperamos que esta situación, que por supuesto es un tema en discusión en este momento con la querida nación ecuatoriana, pase rápidamente y podamos encontrar una solución. La Argentina hizo lo que tenía que hacer, que eran los pedidos al gobierno ecuatoriano de asilo político, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que interviniera, y esto es todo lo que les puedo decir sobre el tema. Gracias, Silvia. Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. ¿Cómo está, portavoz? Buen día. Sobre el tema de la inflación quería volver. Usted le puso un calificativo, dijo que los números fueron malísimos. Estamos de acuerdo en eso, 102,2 o 0,5% interanual, perdón. Digo, el presidente
que obviamente encima tuvo todo este tema de salud, ¿le hizo algún reproche al ministro de Economía por el tema especialmente de precios cuidados? Alguna vez le hemos preguntado al presidente en esta misma sala, nos dijo, precios cuidados en ese momento está funcionando, pero la verdad yo no estoy conforme. Ahora está pasando algo parecido, precios justos funciona pero no está dando los resultados, está fracasando. ¿Hay algún reproche del presidente hacia el ministro de Economía? No hay ningún reproche. El presidente y el ministro de Economía están trabajando codo a codo, están trabajando juntos, conversan permanentemente sobre este tema y tienen los dos el mismo compromiso de poder llevar esta situación adelante para que se solucione lo más pronto posible, digamos, ¿no? Nosotros confiamos en que las medidas que se están tomando a nivel macroeconómico y las medidas que se están tomando para estabilizar los precios van a funcionar. Lo que necesitamos es que funcionen lo más rápido posible y en eso está puesto todo el empeño, tanto del ministro de Economía, que se hizo cargo del ministerio en una situación muy compleja y que además, igual que al presidente, le tocan situaciones complejas, no solo la guerra, sino ahora también la sequía, con lo cual se van sumando las diferentes variables que hacen que, bueno, todo lo que uno a veces planifica para hacer de determinada manera, es muy fácil decir cosas o escribir tweets cuando uno está en la oposición o cuando uno no tiene que gobernar y hacerse cargo de lo que es el día a día y la cotidianeidad de un gobierno y de un mundo donde hay crisis de bancos en Estados Unidos y en Europa, hay sequía, hay guerra y todo, cada una de esas cosas que para nosotros pueden ser para muchos solo titulares en los diarios, cuando uno está al frente de la economía, cada una de esas cosas influye en el día a día de la economía. Muchas gracias, Juan Pablo. Hernán Mundo, Radio Nacional. Hernán, Gabriela, buen día. ¿Cómo estás? Volviendo al tema de la luz, que preocupa mucho a la gente, sí, sobre todo, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, pero también a nivel país. ¿Ustedes creen que falló el contralor del ENRE sobre las empresas? Se llega al final del verano en esta situación. Y por otro lado, y sobre el mismo tema, quiero preguntarte por dichos de Máximo Kirchner, que el sábado pasado, en el marco de su discurso, señaló que en Edesur, o en respecto a Edesur, estaba la posibilidad de que Nicolás Caputo se quedara con la empresa. ¿Ustedes se imaginan un horizonte con una nueva empresa privatizada, o una empresa privada, me refiero, trabajando en el sector, o está la idea de avanzar en la estatización? No trabajamos sobre hipótesis de cosas que todavía no sucedieron. Sucedió lo que sucedió. El gobierno le pidió al ENRE que denunciara penalmente al gerente general y a los miembros del directorio de Edesur. Multó y viene multando, viene controlando y viene multando y viene multando y viene haciendo reparación a los usuarios de los diferentes cortes que se fueron llevando adelante en diferentes momentos. Esto obviamente no comenzó ahora, todos sabemos, pero sí la magnitud que está teniendo en el último tiempo hace que tanto la Secretaría de Energía como el ENRE tengan que actuar de la manera que están actuando. Con el informe del ENRE, que tiene que estar en menos de 90 días, ahí se van a tomar las decisiones correspondientes. Edesur está en un proceso, como todos sabemos, de compra, de venta, y eso también hace que haya que ser muy cuidadosos con respecto a las decisiones que se toman para que ninguna pueda ser usada en contra de los intereses del Estado y de la Nación en su conjunto. Muchas gracias, Hernán. Fernando Ramírez, de Telam. Buen día, ¿Dónde estás? Acá, ¿cómo le va? La semana próxima se va a realizar en Dominicana la cumbre iberoamericana. El presidente va a asistir y en ese caso, si va a ir, ¿qué agenda quiere proponer? Gracias. Sí, el presidente va a ir, van a ir los presidentes invitados por el presidente Pedro Sánchez. Él está en comunicación con el presidente Sánchez en estos días para conversar sobre este tema y sobre los temas que se van a tratar allí en la agenda, que son obviamente los temas de intereses comunes en las cumbres iberoamericanas, tanto los de intereses para Latinoamérica como de la relación de Latinoamérica con Europa, con España en particular, y en este momento todo lo que está sucediendo a nivel internacional con respecto a la guerra, a la inflación, a los precios del gas, del petróleo, de la energía, que son todos temas que se vienen tratando en cada una de estas cumbres. Latinoamérica tiene una geopolítica particular en el último tiempo, sobre todo después de la asunción de Lula en Brasil, con lo cual todos estos temas van a ser tratados en esa cumbre de la cual va a participar el presidente Fernández. Muchas gracias. Estela Garnica. Estela, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Gabriela. America24.com. Gracias. Bueno, en medio de esta crisis de la inflación hubo duras críticas en los últimos días de la vicepresidenta, de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner,
que dijo en un acto el sábado pasado que hay algunos en el gobierno, pareció referirse al presidente Alberto Fernández, que están más preocupados en ganarle la interna a Cristina Kirchner que en sacar el país de la crisis. En ese marco, ¿hay posibilidades de ruptura del Frente de Todos? ¿El presidente sigue pensando en ser candidato o está evaluando bajarse de la posibilidad de la reelección? Gracias. Siempre preguntan por la interna. No, la verdad es que en esta conferencia no respondo a preguntas de interna política, esas se responden en el ámbito de la política. El presidente está gobernando, su preocupación central en este momento es gobernar, es llevar tranquilidad a los hogares argentinos, es que mejore la economía, que siga el crecimiento y que sigan como está la situación en la Argentina en una cantidad de números que yo se los recorro a ustedes casi todos los jueves y que los ven todos los días en los medios de todos lados y los ven incluso en el mismo INDEC que nos da un número malo de inflación, nos dio también el mayor crecimiento industrial, sigue el crecimiento de empleo, sigue la formalización del empleo. Me parece que todas esas son temas que nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir sosteniendo mientras se resuelve el tema de la inflación. Y eso, la verdad, es en lo que estamos todos en el gobierno puestos y trabajando. La verdad es que no hay demasiado tiempo para otra cosa que para gestionar y para pensar en las preocupaciones de los argentinos. Gracias, Estela. Eduardo Menegassi, Infobae. Edu. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. ¿Cómo estás? Te quería consultar si el gobierno está preparando una nueva serie de medidas contra la inflación y si las va a anunciar Sergio Massa la próxima semana. El gobierno trabaja todos los días en medidas sobre la inflación, contra la inflación y sobre todo, obviamente, quien lidera el tema, que es el ministro Sergio Massa. Así que si hay algún anuncio que hacer, lo va a hacer él en el momento correspondiente. Alejandro Gomel, Radio Perfil. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Retomo la pregunta de un compañero acerca de lo que dice el presupuesto, que prevé una inflación del 60% anual. ¿Es cumplible en esta situación que marcabas de sequía y situación internacional? ¿Hay que rever ese número del 60% anual? ¿Cómo lo considera el gobierno? Por ahora no, por ahora esperamos que el plan que había de cómo iba a descender la curva, que tuvo estos problemas, pueda de alguna manera volver a la senda que estaba prevista y que estaba indicada y que lleguemos a eso. Hay que ver mes a mes, la inflación y con todo lo que está sucediendo en la Argentina y en el mundo es algo sobre lo que hay que trabajar cada día, en cada momento, porque la verdad es que cualquier variable, que no son las variables macroeconómicas, que no son lo que en otro momento eran las turbulencias de la macroeconomía, que no es eso en este momento, porque todas esas variables, lo acaba de decir el viceministro de Economía, están de manera tal que no hay ninguna razón para que esas variables expliquen esta inflación. Esto tiene que ver más con cuestiones estacionales, tiene que ver en este caso en particular con la sequía, en el caso de las telecomunicaciones con que el precio no lo puede regular el Estado y en el caso de los precios controlados habrá que ampliar, ser más fuertes, ser más rigurosos en el control, pero es un área que más o menos se viene manejando. Es cierto que con eso solo no alcanza, con lo cual evidentemente hay que ver cómo confluyen el resto de las variables, ¿sí? Bueno, ahora sí no tengo nadie más, así que muchas gracias a todos y todas. Hasta el jueves que viene.